me habéis recordado alguno, pues también mi colaboración con las escuelas de tiempo libre, tanto de León como de Santiago, y también con la formación de monitores y de animadores. Aparte, fundamentalmente mi tarea de psicólogo ha sido en la escuela de orientación, pero he tenido también consulta privada de terapia. Bueno, pues vamos allá en esta primera experiencia de una conferencia de este tipo, ¿no? El título que me propusieron, Educación emocional en tiempos de pandemia y pospandemia, yo lo que he hecho ha sido dividirlo en dos partes, como en dos charlas, ¿no? Porque es una pena que tenga que ser charla, porque esto requeriría también, yo creo, un tiempo de taller, de hacer cosas, porque es una cosa que es muy teórica, pero muy práctica también y muy importante para nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ayer leía en el periódico que el gurú de Sánchez, del señor Iván Redondo, para ganar las elecciones decía, hay que provocar miedo y emociones, ¿no? Lo fundamental para apelar al votante son, yo antes me emociono y luego pienso. Fijaros por dónde van los tiros de cara un poco a las elecciones, ¿no? Entonces he hecho dos partes. Una primera parte que será un poco recordar lo que todos más o menos sabéis sobre las emociones y los sentimientos, confrontarnos un poco cada uno con nuestras emociones y sentimientos, y una segunda parte, pues analizar un poco lo que ha significado la pandemia para las emociones y los sentimientos de la gente, ¿no? No cabe duda que es un elemento importantísimo de la persona humana. Mira, durante mucho tiempo la filosofía desdeñó, incluso la psicología en sus primeros momentos, desdeñó y minusvaloró los sentimientos. Eran cosas de segundo orden, ¿no? Lo importante era la inteligencia, pero con el tiempo se han ido dando cuenta, tanto en la filosofía como en la psicología, a partir de Freud, pues de que los sentimientos son vitales para la persona, ¿no? Son lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas, son la salsa de la vida, y que es importante que las comprendamos, nos demos cuenta, comprendamos su significado para tratar de ver cómo lo afrontamos de la mejor manera posible en nuestra vida, comprendernos mejor y establecer las relaciones más próximas con la gente, ¿no? Normalmente hablamos de emociones y sentimientos porque existe una estrecha relación entre ellos, pero ya os dais cuenta que son distintos, ¿no? Una cosa son las emociones y otra los sentimientos, pero normalmente se suelen identificar, se suele hablar de lo mismo. Las emociones. Podéis pensar en un momento que hayáis tenido una emoción fuerte. Para esto, me acordé de un congreso de psicología que tuvimos en Salamanca, y dentro del congreso pues tuvimos una capea. Bueno, entonces nos llevaron a una plaza de toros y allí soltaron algunas vaquillas. Y yo no sé qué día tendría, un poco raro, porque yo no soy muy lanzado, pero yo me lancé y bajé al ruedo. Y la verdad es que las vaquillas que desde arriba parecían vaquillas, desde abajo y de frente parecían búfalos y parecían una cosa enorme, ¿no? Bueno, total que pues cogí un capote, di un par de pases bastante decentes con aplauso del público en general, y al tercer pase me caí de culo y con el capote delante y la vaquilla mirándome de frente, ¿no? Como diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿A qué está jugando? ¿No? Yo lo único que sé es que es de las emociones más fuertes que he tenido en mi vida, ¿no? La bilirrupe, te pones, bueno, los latidos del corazón. Es decir, las emociones engloban toda la fisiología, todos los movimientos que el cuerpo tiene para satisfacción o para desgana o para tristeza o para hechos agradables o desagradables, ¿no? Entonces, las emociones son instantáneas, intensas, pero tienen corta duración. Eso ya lo entendéis perfectamente. No podemos vivir instalados en la emoción continuamente
porque acabaríamos locos o agotados, ¿no? Todo esto se acompaña de una tonalidad penosa o agradable y suele ir, bueno, ya lo hemos dicho, acompañado de una conmoción física. Los sentimientos, sin embargo, ya una vez que ha pasado el primer momento de la emoción, cuando somos capaces de reflexionar sobre ellos, pues vamos dando paso a los sentimientos, ¿no? Que es una especie de estado, una forma subjetiva de percibir una situación determinada, pero después que ya se ha pasado el hervor y la bilirrubina de la emoción, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Están ahí. Si yo después de vivir una emoción me queda un pozo pues de alegría, pues o me queda un pozo de tristeza, esos serían un poco los sentimientos. Quiere decir, en los sentimientos intervienen los procesos reflexivos, donde ya nos damos cuenta, me ha pasado esto, y soy capaz de analizarlo, y soy capaz de darme cuenta de ello. Tipos de sentimientos, los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Sentimientos positivos, diríamos que son los que nos producen una sensación agradable, ¿no? Preservan nuestra salud física y psíquica y palían la aparición de sentimientos negativos. Y los negativos, por lo contrario, producen sensaciones de malestar o son desagradables. Sí me gustaría aclarar una cosa desde el análisis transaccional, que es un poco la teoría psicológica que yo he estudiado más, que no son malos los sentimientos negativos. Cuando digo sentimientos negativos, estoy diciendo algo que nos produce un displacer, pero que no son malos, ¿no? Podéis preguntar, ¿la tristeza es buena o es mala? ¿La rabia y la ira es buena o es mala? Pues no son ni buenas ni malas, depende de lo que la utilicemos o para lo que la utilicemos, ¿no? Ante una pérdida, ante un suceso que nos produce, pues se produce la tristeza. Y es normal, no te sientas, pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Se ha muerto mi pareja, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, ¿cómo no voy a estar triste, ¿no? Y es lógico y es normal. Por lo tanto, aunque es, digamos, desagradable, es un sentimiento positivo en ese sentido, ¿no? Lo mismo, pues cuando mis derechos como persona se ven avasallados y me producen rabia, me producen ira, es un sentimiento normal, es bueno, ¿no? Otra cosa es qué hago luego con ese sentimiento, ¿no? Y ahí tenéis un poco los sentimientos básicos, fundamentalmente desde el análisis transaccional, ¿no? Alegría o placer, amor o afecto, miedo, rabia o ira, tristeza o pena. Y ahí los comportamientos que generan cada uno de ellos, ¿no? Gozo o disfrute, acercamiento entre las personas, relaciones de intimidad, repulsa o rechazo. El miedo quizá es, de lo que yo he ido leyendo, es el sentimiento más frecuente que ha habido con motivo de la pandemia. La rabia, la tristeza o la pena, otro muy importante también en tiempo de pandemia. Algunas consideraciones sobre los sentimientos. Lo primero son la energía natural que todo el mundo tiene cuando nace. Digamos que venimos con un paquete bajo el brazo con estos sentimientos, ¿no? Pero, curiosamente, estos sentimientos que nos dan el paquete no nos dan el libro de instrucciones. Es decir, no nos dicen hacia quién o cómo dirigirlo, sino que eso nos lo van a decir la cultura, la familia, la sociedad. Es decir, son los que nos van a dar las pautas de quién tener miedo, hacia quién dirigir nuestra rabia, por qué sentir triste, a quién amar o cómo amar, etc. Entonces, esa es la primera cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Sí, no son buenos ni malos, depende cómo se usen y si contribuyen al desarrollo. Si yo siento rabia, pero esa rabia la enfoco en una dirección, digamos, entre comillas, positiva, o realmente me sirve para agredir, ¿no? ¿Cómo se producen las emociones? Pues ya lo hemos dicho.
no nos vamos a detener mucho en ello. Hay un hecho, una realidad que me impacta, una emoción, por ejemplo, los perros, ¿no? Para mucha gente. Mateo, una cosita, un segundo. Ante una situación, es que no. Ante una situación que nos atacan, pues ya sabemos las tres posibles respuestas, ¿no? La respuesta agresiva, la respuesta pasiva, de tragarme la emoción, quedando resentido. ¿Por qué no le habré dicho esto? ¿Por qué me habré callado? ¿No? Me quito, me anulo. O realmente lo que sabemos que es la respuesta asertiva, ¿no? Que es la más sana. El decir, pues yo lo pienso así, a mí me gusta así, esto lo veo así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a la primera, pues uno se altera, crea problemas alrededor también, etcétera. En la segunda, pues los problemas son para mí porque me lo trago, me reprimo y de alguna manera pues eso se me va como pudriendo dentro, ¿no? Las emociones reprimidas, dice Freud, nunca mueren, están enterradas y salen a la luz de la peor manera posible. Y solamente pues cuando lo hacemos de una manera asertiva, pues lo hacemos de forma positiva, ¿no? Algunas consideraciones, pues la sociedad en la que vivimos nos incita a bloquear y anular las emociones, como si sentirse o emocionarse fuera un signo de debilidad. Reprimir una emoción equivale a no aceptarla y así se queda encajada en el subconsciente, aflorando de una manera u otra, ¿no? Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensen los demás, es que si lo digo voy a quedar como, por temor a quedar en ridículo, voy a parecer tonto, voy a parecer tonta, por incapacidad, no sé cómo decirlo, incapacidad para expresarlo, esto termina generando un daño. Las emociones pues se acumulan y perjudican, ¿no? Hay personas que cuando critican a los demás o hieren no lo hacen con maldad. Hay gente que son criticones por naturaleza, pero no les vemos mucha maldad, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que parece que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, ¿no? Son los menos, pero son personas que hacen mucho daño, ¿no? Aquí hay un libro que tuvo mucho éxito hace tiempo, que ¿a quién doy mi poder, no? A veces hay personas a las que damos mucho poder sobre nosotros y cuyas palabras sobre nosotros son muy dañinas, ¿no? Tenemos que tener cuidado. No demos el poder de nuestra vida, de nuestras emociones a cualquiera, y menos aún a este tipo de personas que parece que disfrutan ofendiendo a los demás, no haciendo daño a los demás. Luego también hay personas con una piel muy sensible, psicológicamente hablando, y que hay que tratarlas con mucho cuidado, con mucho mimo, porque a la mínima se sienten ofendidas, ¿no? Realmente uno no sabe hasta dónde tiene que ir, porque es que si le digo esto se molesta, si no se lo digo también. Es decir, es importante que tengamos un poco en cuenta los niveles de sensibilidad que tienen las personas. Guardar el equilibrio entre las situaciones en que es necesario expresarse pues es donde está la auténtica ciencia, ¿no? Salvaguarda nuestra paz interior y nuestra armonía exterior. Modo de gestionar las emociones. A ver, aquí yo os voy a decir una serie de cosas. El autor del que yo he cogido esto es pues resulta que dice que hay cosas que de utilidad dudosa. Yo creo que son de una cierta utilidad, aunque no sean perfectas, ¿no? Intentar no pensar en lo que te preocupa. A veces la gente dice, pues no pienses en ello, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Basta que a uno le digas que no piense en ello para que no deje de pensar, ¿no? Relajarte y respirar hondo. Sabemos que la respiración tiene una gran importancia, una gran influencia en nuestros
estado también, ¿no? Si yo tengo un estado de ánimo acelerado, nuestra respiración es acelerada. Y si yo bajo el tono de mi respiración, poco a poco el ánimo se va calmando. Por lo tanto, este autor lo considera como poco, pero yo creo que es bastante. No es un elemento importante en las técnicas de relajación, que no son malas, son útiles, ¿no? La meditación sería un ejemplo, ¿no? Liberar tensión por otras vías, llorar, gritar, romper cosas, hacer ejercicio físico. Bueno, aquí, pues, yo recuerdo cuando hacía psicomotricidad con los niños pequeños de primero y segundo de primaria, pues allá en Orense, en Vigo, etcétera, pues uno de los momentos lo dedicábamos un poco a la explosión, ¿no? Mediante telas, pues diríamos que utilizábamos como si fueran proyectiles y eso generaba pues una gran descarga de, entre comillas, de agresividad sin hacer daño. Había cuerdas también, el tirar de las cuerdas de un lado y de otro, pues ayudaba mucho también. Yo creo que aquí dice, puede ser bueno para el corazón, pero no son capaces de tranquilizar las emociones. Yo solo sé que después de hacer este ejercicio con los niños, pues estaban mucho más tranquilos y mucho más, más tranquilos, ¿no? También lo he hecho con periódicos, también el periódico es una cosa que no hace daño y también ayuda a descargar. Otro medio es buscar la parte positiva de cada situación si puede evitar que sigamos saboteándonos. En lugar de pensar, no voy a poder con esto, empieza a creer, está complicado, pero lo puedo manejar. Sería un poco la parte positiva. Cuando me propusieron dar esta charla y me dijeron que era de forma telemática, pues dije, madre mía, no, ¿cómo voy a hacer esto yo, no? Y a continuación, después de un cierto tiempo, pues lo puedo manejar, puede ser que lo pueda hacerlo, ¿no? Con la ayuda, naturalmente, de gente. Lo que sí funciona, según este autor, es intentar recordar tus virtudes o éxitos. Es curioso, cuando he hecho escuelas de padres y hacemos, por ejemplo, autoestima, ejercicios de autoestima, si les digo, escribid en un papel cosas negativas vuestras, ¡pum!, enseguida, ¡pum! Si les digo, ahora vais a escribir cosas positivas vuestras, cosas que sois positivamente o cosas que sabéis hacer positivas. Pues a veces se ven negros para hacerlo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención esto. Y ponen una, dos, y en terapia también, cuando trabajamos la autoestima y a una persona le dices, mira, escribe esto. No, yo no tengo nada, yo... Me acuerdo de una chica que decía que no tenía ninguna habilidad y yo le dije, hombre, ¿tú sabes tocar la guitarra? Y ella me dijo, bueno, yo solo sé hacer chin, chin, pum, chin, chin, pum. Y dije, es que yo no sé hacer ni chin, chin, pum siquiera. O sea que eso es positivo en ti y tal. Pues a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas positivas que tenemos y que es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Eso no es para que se nos suban los humos a la cabeza, ni para que luego miremos a los demás por encima del hombro, no. Es simplemente reconocer lo que somos y valemos, eso nos ayuda muy positivamente en nuestras emociones. La meditación está muy de moda y lo están recomendando mucho. Una cosa que en psicología, en terapia, se nos suele recomendar cuando una persona está muy cogida por una situación negativa es plantearle, piensa en lo peor que me puede pasar. Según esto que me estás proponiendo, ¿qué sería lo peor, lo más terrible que puede pasar, ¿no? Bueno, pues desde ahí ayuda a relativizar los problemas y mantener el control. ¿Se hundiría el mundo? ¿Se hundiría tu familia? ¿Tú desaparecerías? No, bueno,
Pues entonces, de ahí tú puedes relativizar. Y luego también otra cosa sería escribir, hacer un diario de tus emociones, ¿no? Este otro a mí me hace gracia, lo he puesto por si a alguno le sirve, ¿no? Dice, cuando todo falle busca un espejo, ¿no? Cuando estás así como muy cabreado y furibundo, ponte un espejo delante para que te veas la cara que pones cuando estás muy cabreado o muy cabreada, ¿no? Bueno, te ayuda a separarte durante unos instantes de tu emocionalidad. Hay una técnica psicológica que se llama PNL, Programación Neurolingüística, que usa esta técnica. Si quieres superar emociones, apártate y sepárate de las emociones. Es decir, mira a esa emoción como si estuviera proyectando en una pantalla y tú fueras el espectador, como si a ti no te pasaran. Es una manera de controlar y dominar esa emoción. En fin, y dice, y lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y no mentirnos, ser claro, me está pasando esto. Porque es que, como diremos, o no sé si lo hemos dicho ya, es importante reconocer las emociones y saber lo que está pasando. Y diréis, hombre, eso es fácil. Sí y no. Yo ya tuve en terapia a una persona, una chica, que tenía confundidas las emociones totalmente. ¿Qué sientes? Primero te decía que no sabía, no sé lo que siento. Pero cuando tu padre o tu madre o tus hermanos te dicen, te hacen, ¿qué sientes? Pues no lo sé, ¿cómo que no lo sabes? Mira, a ver, date cuenta. Pues siento alegría. ¿Cómo vas a sentir alegría? Sí, es que mi padre me dice que no me puedo sentir triste. ¿Cómo? Y porque lo diga tu padre, que tú qué es lo que sientes, ¿no? Es decir, hay mucha confusión a veces y a veces estamos muy marcados por el modo de ver la realidad que tienen nuestros padres. Y al expresar las emociones, pues hay emociones que se pueden expresar en según qué familias y en otras familias no se pueden expresar, ¿no? Siempre me acuerdo de una escena que presencié en Santiago de Compostela. Vi a un padre con un niño pequeño y no sé qué quería el niño pequeño y el padre no se lo daba, ¿no? Y entonces el niño fue una rabieta tremenda. ¡Oh! Y entonces el padre dice, ¡cállate! Y el chaval se quedó así clavado, ¿no? Ese padre no le permitía expresar a su hijo. Es decir, que ese niño, mira, es malo expresar emociones que sean de este tipo, que sean negativas. Por lo tanto, encontrar el motivo de nuestras emociones es vital y es capital. Conclusión, no hay una solución única para controlar tus emociones. No hay una solución única. Cada uno tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos vale y qué es lo que nos sirve. Por eso, aunque yo he tomado estas notas de un autor, no estaba muy de acuerdo en algunas cosas, porque yo creo que algunas cosas sí que son buenas, positivas. Cada uno sabe qué es lo que le ayuda en un momento de una emoción así, ¿no? Estoy triste. A mí me va bien cuando estoy triste, por ejemplo, pues encerrarme. No quiero hablar con nadie. A mí me va bien escuchar música. A mí me va bien llamar a una amiga, llamar a un amigo y hablar con él. A mí me va bien. Cada uno tenemos que, como es la forma que tenemos, ¿no? Que seáis muy felices. Ese será el final de la charla primera, ¿no? Bueno, pues esta primera parte se ha acabado. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues, a ver, bien, queda como 1 hora. ¿Me queda 1 hora? Mucho tiempo, ¿no? Bueno. Bueno, vamos allá. ¿Cómo quito esto? Y ahora ya ponemos pantalla. Te lo quito del todo. Esto ya no lo necesitas, ¿no? No. Vale. Ya está. Cuando necesites, se ha detenido, compartir, vale, aceptar. Cuando necesites la otra, la tienes aquí, ¿vale? Vale, ¿la ficha? Sí. Ah, ponla un momento. ¿La pongo ya? Sí, ponla un momento. Vale.
está compartiendo, solo la estás viendo tú. ¿Necesitas compartirla? Sí. Es un momento que la explico y luego ya. Ahí está. Tenía esta hoja, lo digo por si os sirve. Ya sé que es muy académico esto, cuando hablamos de emociones, cualquier cosa que sea de escribir nos parece una cosa rara, ¿no? Pero el escribir ayuda mucho a darse cuenta, ¿no? De ahí aquella idea que os ponía antes de escribir las emociones, ¿no? Aquí tenéis un poco una ficha de autocontrol de emociones, ¿no? Cada vez que tengas una pérdida de control, rellena este cuestionario. Primero, ¿qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Pues resulta que me encontré con me encontré con esta, hablamos, discutimos y acabamos como el Rosario y la Aurora. Nos pusimos verdes. Personas involucradas, pues es fulanito, fulanita y yo. Lugar y momento. Fue en tal sitio, fue casualidad, etc. Proceso de pérdida de control. ¿Cómo se produjo eso, no? Pues resulta que estábamos hablando tan tranquilamente y sacó este tema. Y en ese momento del tema, pues yo qué sé, me atacó o atacó una amiga mía o un amigo mío. Y entonces ya dije, no, hasta aquí hemos llegado. Oye, pero tú qué te has creído, ¿no? Etcétera. ¿Cómo acabó? ¿Y qué consecuencias tuvo? ¿Y qué solución propongo, no? Es importante tomar conciencia de lo que has hecho y sus consecuencias, pero sobre todo busca una solución. Lo pongo por si os sirve para algún momento determinado. De hecho, que es importante conocer nuestras emociones, conocer cuál es el camino que nos lleva a la emoción y conocer un poco las consecuencias y la posible gestión positiva o mejor de esa emoción. ¿Vale? Pues nada más, era eso. ¿La quito o pero abajo? No, quítala. Y ahora queda ya la pantalla. Abajo del momento. Vale, y ahora esto que viene me queda grande. Si no vais a poner otro PowerPoint, deja de compartir. No, ya no. Ya Ya no tengo PowerPoint. Ah, vale, entonces lo quito. Claro, Por eso, así ves a todos. Claro, vale, perfecto. Vale, ya está. Vale. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué necesitas? Pues ¿Qué necesitas? porque aquí a la que veo es a Tania, ¿no? Vale, pero bueno, eso... Cambia la vista arriba, Isa. Arriba a la derecha, ponle el cuadrante para que vea a todos. ¿Vista del hablante o vista de No, galería? pon galería, galería para que los vea a todos. Vale. Pues Mira, así os veo la cara un poco y tal. Bueno, pues si no os habéis dormido todavía o no os habéis retirado, vamos un poco con la segunda parte. Cuando estabas hablando, Santi, yo no sé si te conozco también en León, si nos hemos visto en algún cursillo. Sí, podría ser. Me suena. Porque también he estado por ahí. A tu cara. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos entonces con la segunda parte. Yo lo he titulado La pandemia y sus consecuencias personales y sociales, ¿no? Hacemos un poco de historia, para que no se nos olvide. Ha pasado un año y parece que ha pasado no sé cuantísimo tiempo, ¿no? Si recordáis, más o menos en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, allá en China, pues surgió un tipo de neumonía desconocida. Y la mayoría de los que sufrían esta neumonía desconocida trabajaban o tenían relación con el mercado mayorista de mariscos de allí de Wuhan, ¿no? O de pescado. El 13 de enero, la OMS confirmó el primer caso fuera de China. Una mujer china con su familia que
había ido a Tailandia y ala, llevó allí este regalito, ¿no? Un mes más tarde, el 11 de febrero, pues la Organización Mundial de la Salud le puso el nombre COVID-19, que ahora ya, pues ya no lo sabemos de memoria, ¿no? El primer paciente registrado en España fue el 31 de enero del 2020, el día de Don Bosco. También Don Bosco nos podía haber regalado un regalito mejor que este, ¿no? Bueno, pues el 31 de enero un alemán fue ingresado en La Gomera y después en Palma un poco más tarde otro, ¿no? Es decir, eran casos importados. Aquí no había esto. El 11 de marzo la OMS lo reconoció como una pandemia. Fijaros, se ha corrido la cosa, ¿no? Empezaron en el mes de diciembre y ya en marzo como una pandemia. Y el 14 de marzo de 2020 el gobierno decreta en España el estado de alarma y confinamiento de la población, que dura pues hasta el mes de mayo, pero luego hay sucesivas renovaciones, desescaladas y que termina propiamente el 21 de julio. Luego hablan de una segunda ola después de las vacaciones de verano, una tercera ola después de las vacaciones de Navidad y hasta hoy, pues más o menos, los números ya sabéis que son muy relativos porque estamos cambiándolos continuamente, pero son 3 millones y pico de casos en España, 75.000 muertos según el gobierno, 100.000 según otras fuentes, y cuando estaba escribiendo estas líneas, Semana Santa, se estaba hablando de una cuarta ola. Fernando Simón, estas actuaciones que tiene tan especiales, dijo que sería una olita. Bueno, pues veremos a ver si es una olita o no, ¿no? La cosa es que hay también, al mismo tiempo que en el mes de diciembre comienza a verse un rayo de luz al final del túnel, con el comienzo de la vacuna, empiezan a vacunar. El 27 de diciembre hacen las primeras vacunas en centros de personas mayores. Recordemos que las personas mayores han sido los más machacados por la crisis, 30.000, se habla de 30.000 personas mayores que murieron por el coronavirus, ¿no? Y residentes y grandes dependientes y luego el personal que las atendía. Es decir, la vacuna ha significado y está significando pues una especial lectura de puerta, ¿no? De esperanza y de ilusión. Diversas lecturas que podemos hacer de esta pandemia. Podemos hacer una lectura médica, ¿no? Hoy día todos somos unos expertos en vocabulario, ¿no? Que si la cepa británica, la sudafricana, ahora tenemos la India, terribles estas imágenes que estamos viendo estos días, ¿no? De la India, ¿no? La tasa de incidencia acumulada, los brotes, las UCIs, las mascarillas, somos unos expertos en mascarillas por todos los lados, cuáles son las mejores, cuáles que más nos protegen, las vacunas, la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik, la Janssen. Aquí en mi comunidad en Zamora somos 5, estamos vacunados 4 y cada uno con una vacuna distinta, ¿no? Nos hacemos la broma de a ver cuál es la mejor y a ver quién es el que mejor va a resistir, pero claro, tenemos uno que tiene 91 años, pues la competición es un poco complicada, ¿no? Los alarmistas, los negacionistas, ¿no? En televisión ha salido gente, pues yo no sé si no ha hecho mucho daño, diciendo, esto no, esto como que es un invento, esto es de las farmacéuticas que quieren, bueno, los sintomáticos, los asintomáticos, es decir, todo un vocabulario de tipo médico que nos hemos aprendido, ¿no? Una lectura política podemos hacer, el confinamiento, el toque de queda, podemos pensar si ha sido acertado las decisiones del gobierno con respecto a estos temas, de las autonomías, los cambios que ha habido, las restricciones, si han sido ajustadas a la realidad o no, si realmente nos han vuelto locos con tanto cambio, ¿no? Una lectura económica,
cierres de empresas, sobre todo las de restauración, los bares, ¿no? No se puede, todo cerrado. Sí, ahora se puede fuera, ahora se puede de dentro. Los de fuera solo pueden ser 6, los de dentro pueden ser 4. Bueno, realmente una cosa impresionante. Los ERTES, los ERES, la precariedad en el empleo. Ahora estamos con las ayudas europeas. ¿Llegarán, no llegarán? ¿Cómo se van a distribuir? También podemos hacer una lectura creyente de esta realidad, ¿no? Los creyentes. ¿Dónde está Dios en todo este lío, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Dios en nuestra vida cristiana, ¿no? Y ha habido gente pues, que ha reforzado su fe, que se ha afianzado. Y ha habido gente que se ha dado de baja en la iglesia. Yo no puedo creer en este Dios, ¿no? Y una lectura humana y psicológica, que es la que más nos vamos a decir. ¿Cómo ha influido esta pandemia en el bienestar o malestar psicológico de las personas? ¿Y cuál debería ser, qué elementos tenemos positivos para poder luchar contra todo esto, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido y tiene para la salud mental y emocional de la gente el confinamiento, las restricciones, los cambios, ¿no? El cansancio? Cuando me propusieron esto, yo estaba muy cansado. Tenía un cansancio tremendo y cogí el teléfono y llamé a mi médico, porque esa es otra, ¿no? No lo he dicho ahí, en lo de la lectura médica. Se nos ha quitado, sobre todo los de la tercera edad, más todavía, más grave, pues se nos ha quitado el contacto con el médico, por teléfono, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues que estoy muy cansado. Eso es fatiga pandémica. Toma del frasco, Carrasco. Fatiga pandémica. Y, pues nada, aguantarse. Toma unas vitaminas y tal. Jolín con la fatiga pandémica. Todavía la llevo a cuestas y no sé cuándo se marchará, ¿no? Es que, pues parece que se ha puesto de moda eso. La OMS lo dijo y ahora pues se utiliza, ¿no? Como cajón desastre. Cuando uno está muy cansado, no, es que tú tienes fatiga pandémica, ¿no? ¿Qué es lo que es? Le dije. Pues es cosa psicológica. Digo, bueno, mira, le dije, tú eres experta en lo tuyo, que es medicina. Yo soy psicólogo y yo creo que me conozco algo ya a esta edad de mi vida, ¿no? Y desde luego no es que yo esté ni deprimido, ni... No, es otra cosa. Pero bueno, ¿qué es la fatiga pandémica? Pues es estrés, desmotivación, irritabilidad, tristeza. Así que mirad a ver si tenéis fatiga pandémica y mirad a ver si os lo solucionan mejor que me lo solucionaron a mí, ¿no? Recientemente el CIS, que tampoco es que sea mucho de creer, pero bueno, pues publicaba una encuesta que decía que el 23% de los españoles ha sentido mucho o bastante miedo a morir debido al coronavirus. Las imágenes, desde luego, que vimos en la primera época del confinamiento, con las UCIs a tope, con las morgues, aquel hospital, aquella morgue de Madrid, que me parece que era un polideportivo lleno de... ¿no? Terrible, ¿no? Un amigo mío que murió en Madrid me decía a su hijo, no solo no hemos podido verle, si es que además se lo han llevado a incinerar a Córdoba, porque aquí no hay manera de hacerlo, ¿no? Bueno, pues un 68% ha sentido mucho o bastante miedo a que pueda morir algún familiar, a un ser querido. Ha habido familias que se los han arrasado todos, ¿no? Han pasado todos. En muchas familias, gracias a Dios, no ha habido muertes, pero en otras familias se los han cepillado, ¿no? Problemas de sueño, etcétera, ¿no? Después de un año de aislamiento social y de restricciones, pues esto se nos ha complicado. El no poder estar con personas queridas por la perimetración. Yo estoy perimetrado. Entonces no te puede ver a ti que estás en Madrid o que estás en... Puedo ir a ver, como he oído que algunas estéis en Segovia, puedo ir a ver a los de Segovia, pero no puedo ir a ver a los de Galicia, ¿no? A mis amigos de Galicia o de Asturias, ¿no?
Ahora, si os parece, vamos a hacer una paradita de 5 minutos. Os ha hecho un poco la introducción y os voy a pedir que, si tenéis a mano ahí para escribir, hagáis una breve escrito con los principales sentimientos o problemas que has tenido en este tiempo del confinamiento y de la pandemia, ¿no? Aquellos aspectos más desestabilizantes que más te han en tu vida, ¿no? Y para que no todo sea negativo, pues algún aspecto positivo que haya tenido o esté teniendo para ti la pandemia. ¿Vale? 5 minutos. 5 minutos para que escribáis. Lo primero que os hago, pues he estado muy triste, muy cabreado, muy esto, muy lo otro, ¿no? Me ha ayudado un positivo a encontrar nuevos recursos, a sacar de mí mismo, etc. En fin, 5 minutos, lo que queráis. Vale, chicos, una cosita. Aprovechando este mini break, ¿seguimos teniendo algún problemilla técnico? Yo estar a la hija y 2 más, pues llorando, que quería ver por última vez a su madre. No se lo permitieron. Me decía el párroco lo terrible que es, ¿no? Que no pueda ni eso siquiera. Decir el último adiós, ver por última vez a tu madre, ¿no? Luego la soledad de las personas mayores. 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España, ¿no? Y en este grupo, 850.000 tienen más de 80 años. Zamora es una de las regiones, si no es la capital, la ciudad con más personas mayores, ¿no? Pues estas vivían aislados en sus pisos, pues tenían a veces deterioro a nivel cognitivo, sobre todo vivían solas, pérdida de memoria, desorientación, deslocalización. Vinieron los horarios concretos de paseo. A ver, los de tal edad podemos salir a tal hora, los de tal otra a tal hora. Y los que tienen perro, pues pueden salir con el perro cuando quieran. Los pobres perros entraron en ansiedad, ¿no? ¿Cuántos chistes hubo de perro, no? Había uno que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Que iba el dueño a buscar al perro dentro del piso y el perro escondido debajo de la cama porque no quería salir más, porque ya le estaba matando a paseos, ¿no? Es decir, fue una cosa totalmente nueva, sorprendente, que nos trajo miedo, nos trajo irritación, nos trajo tristeza, y vino la desescalada, ¿no? Ya está. Saber presión a esto, ya está. Tranquilos que ya se pasó, salid y pasar bien el verano, ¿no? A veranear. Bueno, pues a veranear. Y todos sabemos lo que nos costó el veraneo, ¿no? En septiembre, segunda ola. ¿Cómo? Pero no estaba arreglado esto. Esto no se ha acabado. Otra vez, con las mismas, ¿no? Rabia, tristeza, cansancio, búsqueda de escapatorias, fiestas ilegales, salidas, tal. Y el 25 de octubre, nuevamente el estado de alarma hasta el 9 de mayo, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Limitación de movimientos, de grupos, no más de 4, no más de 6, que si son convivientes, que si no son convivientes. En la iglesia, pues en los bancos tenéis que poner que haya una distancia de 1,5 metros, tenéis que poner el aforo. Nosotros aquí en la iglesia hemos puesto el aforo. Bueno, cuando fue por ciento, tuvimos que cerrar, dar con la puerta a las narices de la iglesia a muchos fieles. Porque no, ya está la iglesia llena, ya está el aforo lleno. Bueno, en enero, después de las Navidades, viene la tercera hora, otra vez, vuelta a la situación. Estrés, ansiedad, cuadros de depresión, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Un poco el tema de las vacunas que empiezan y tal, y un tema que ya existía, pero que aquí se ha agudizado, el teletrabajo, ¿no? El tema del teletrabajo. Yo he oído todas las versiones habidas y por haber sobre el tema del teletrabajo, ¿no? Como una manera de hacerlo desde casa, pero que supone un trabajo especial, un sobretrabajo, ¿no? Gente que enciende el ordenador a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, y está todo el día pendiente del ordenador. ¿Y qué pasa si tienes niños en casa? ¿Qué pasa si tienes gente
en casa que tienes que atender, ¿no? Bueno, pues viene la nueva ilusión con las vacunas, pero como somos así de tal, pues surge una palabra, los trombos. 6 trombos, 7 millones de vacunados. Ah, alto ahí, que se paren las vacunas, ¿no? Y estamos en algunas vacunas, estuvimos una semana, 15 días esperando a ver qué nos decían, ¿no? Inseguridad, eso da inseguridad y miedo. Hay gente que ha dicho que no se va a vacunar ni a tiros, ¿no? Esta mañana leía en el periódico un 6% de españoles dicen que no se van a vacunar, que no quieren vacunarse, ¿no? Ansiedad por miedo al contagio, al aislamiento social, los problemas económicos por faltas de trabajo, las colas en Cáritas pues se han multiplicado, las colas del hambre, ¿no? Nosotros aquí en la parroquia tenemos una delegación de Cáritas. De momento no nos ha aumentado el número mucho, pero no cabe duda que está teniendo un gran aumento, ¿no? Otros factores desestabilizantes pues son el aislamiento prolongado, etcétera, ¿no? El convivir 24 horas al día en un espacio muy pequeño, sabemos por psicología que eso influye mucho en las relaciones, ¿no? Y ha influido en que, bueno, se produjera un aumento de las agresiones, un aumento de los divorcios y de la violencia. Porque no es fácil estar todo el santo día en un espacio reducido, a veces en casas muy pequeñas, conviviendo juntos, la pareja, los niños, y no te quiero contar si además tienes pues mascotas, ¿no? Hay una conciencia de la muerte más viva y diaria, no haber podido vivir el duelo, despedirse de las personas queridas, cuadros de insomnio, somatización de todo esto, con molestias estomacales, musculares, dolores de cabeza, suicidios. También yo creo que, no sé qué pensaréis vosotros, estamos en la sociedad de la información, pero yo no sé, no lo sé, me lo planteo, porque no tengo solución, hasta qué punto tenemos que ser consumidores de información. Porque es que si todos los días estamos dando vueltas a número de contagios, número de fallecidos, número de ingresos en oferta, no sé si eso, en lugar de ser informativo, no sé si no es destructivo, ¿no? No sé qué pensaréis vosotros. Yo me lo he planteado también. Y me he planteado también el decir, bueno, pues una información por la mañana y ya está, o una información por la tarde y ya está, ¿no? Porque realmente pues puede ser realmente complicado. ¿Y a quién afectó? Pues afectó a todos. Un especialista en trastornos mentales, Francisco Marbizón, analizaba esto y decía, pues a todos, los niños, porque los niños pues conocen el mundo a través de la experimentación con el entorno y su entorno queda muy reducido cuando los metes en una casa, no los dejas salir al parque, no los dejas estar con otros niños, no los dejas tener esos contactos, pues ellos que están en una etapa de socialización, de formación del carácter, pues lo sufren mucho, ¿no? ¿Por qué no puedo salir de casa? ¿Por qué no puedo abrazar a mi amigo o a mi amiga? ¿Por qué no le puedo besar? En los adultos, pues han aumentado o han seguido a flote problemas que quizás estaban latentes, como ansiedad, depresión. Si la depresión es un poco la enfermedad de nuestra sociedad, de nuestra época, la enfermedad psicológica, pues no quiero contarte. Y no quiero contarte los sanitarios, los pobres que han tenido que estar ahí con todas esas situaciones, ¿no? Poniéndose esos trajes tremendos, ¿no? Estar todo el día con ese traje puesto, todo tapado. Yo estuve en una consulta en el hospital y les preguntaba ahí, ¿cómo lo lleváis? Como podemos, ¿no? Pero muchos compañeros nuestros están de baja por depresión y por ansiedad.
porque eso de estar todo el día con esos trajes buzos, todo tapado y tal, calor, etc. Y en las personas más mayores, pues han aumentado los síntomas depresivos, las ideas suicidas y una soledad exacerbada, ¿no? Sabemos, os decía antes, que ha habido unos 30.000 muertos de personas mayores, personas que las han encontrado muertas en casa después de 15 días, después de un mes, que nadie sabía nada, ¿no? Lo han sacado un poco por el mal olor que salía, ¿no? Los adolescentes, pues sabéis bien vosotros que algunos estáis trabajando y tratando con los adolescentes, la necesidad que tiene el adolescente de tratar con sus iguales, pues ese recorte, ¿no? Esa necesidad que va ayudándole a conformar su identidad. Hay jóvenes que reconocen que se encuentran más tristes e irascibles. No lo sé, y eso a lo mejor vosotros lo podéis contrastar más porque yo estoy un poco ajeno, alejado. Hablando con ellos, las redes sociales sí han sido una compensación y una ayuda en esta situación, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? El hecho de poder tener relación con los compañeros a través de las redes sociales. También un poco el tema de las clases telemáticas, ¿no? Cómo ha ido ese tema, ¿no? Bueno, y ante esta situación que hemos visto, ¿qué ha hecho la gente? Podéis pensar, ¿qué he hecho yo? ¿No? Después de haber escrito las cosas, ¿qué he hecho yo en esta situación de pandemia? ¿Qué ha hecho la gente? Pues ha habido gente que ha sacado a flote recursos psicológicos propios a propósito de la pandemia. A veces la vida nos da unos palos tremendos y si lo vemos desde la perspectiva positiva, nos damos cuenta de que nos ha hecho sacar determinados recursos que teníamos dentro y que no nos habíamos dado cuenta que los teníamos. Pues eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que se ha dado cuenta de que tiene más recursos de los que creía, de que su resiliencia, la célebre palabra que está de moda ahora, pues es mayor de lo que se pensaba, ¿no? Otra solución que ha encontrado mucha gente pues ha sido la medicación, los ansiolíticos, los hipnóticos, los antidepresivos. Se ha hecho una medicación, una medicalización de la vida diaria. Pero con la inseguridad esa que os decía antes, de no poder ver al médico de forma presencial, de que todo es por teléfono. ¿Qué le pasa? Pues que me duele la barriga. Pero ¿y por qué me duele la barriga? Pues se toma esto y ale, adiós, hasta otro día. Bueno, y si no se me quita el dolor de barriga, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, no? Es la única manera que hay de auscultar a una persona. Una intensificación de las redes sociales y programas de videoconferencia, un ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Para tener relaciones. Seguramente lo habéis hecho con vuestra familia, ¿no? Y tengo un hermano que tiene esto del Zoom. De vez en cuando nos hace una videoconferencia, ¿no? Pues no cabe duda que es una cosa buena y positiva, ¿no? El vernos, ¿no? Reuniones y clases telemáticas. Los que sois profesores, pues las evaluaciones, yo tengo en la comunidad 2 profesores y dicen, hoy tenemos toda la tarde de evaluación. Y digo, ¿y tenéis reunión? No, 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 todo telemático. Y ahí se tiran delante del ordenador toda la tarde, pues haciendo la evaluación, ¿no? Muchos jóvenes han multiplicado el tiempo en Internet y en las redes sociales, pero eso produce también apatía y nostalgia y hubo un gran deseo de volver a disfrutar plenamente de su cultura, de su grupo, de su pandilla, es decir, volver a mantener otra vez las relaciones sociales. Y también otra gente se organizó para minimizar los efectos secundarios. Recordáis, ¿no? Los conciertos desde los balcones, desde el que cantaba ópera, arias,
desde los que tocaban la guitarra, desde los que, bueno, aplausos a los sanitarios a las 8 de la tarde, de gente que ayudaba en lo que se pudiera, ¿no? Por ejemplo, gente que sabía que tenía al lado, pues, personas mayores, pues se ofrecía para ir a hacerles la compra, se ofrecía para acompañarles a algún momento determinado, etc. Bueno, algunas pautas educativas. A mí me han salido aquí no sé cuántas. Vosotros, si alguna os sirve, pues estupendo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Cuando termine, termino. En el agradecimiento. Ante un mundo basado en la exigencia y en la exigencia de los derechos, en que muchos niños y jóvenes, adolescentes, lo quieren todo rápido y ya, educarles en que todo tiene su tiempo, ¿no? El sentido, recuperar el sentido de la gratuidad. Todo se me debe. Dar importancia a las cosas, a cosas que antes ni nos dábamos cuenta, ¿no? Qué importante es que la vida es un regalo y que no tenemos garantizado ni un solo día. La libertad de movimiento. Nadie nos dábamos cuenta de lo importante que era decir, bueno, ahora me voy a dar una vuelta. Y ahora, pues voy a estar hasta las tantas. Y ahora, bueno, pues resulta que no. Tú tienes que ir a andar de 12 a 1 y no alejarte más de 1 kilómetro, ¿no? Es decir, dar importancia a cuántas cosas sencillas, ¿no?, teníamos que no las valorábamos, ¿no? Lugares de ocio, donde pasar buenos ratos con los amigos, el tomarnos una caña en una terraza, el sentarnos en el parque un rato. Educar en el perdón. Tanto tiempo juntos, lo decíamos antes, crea problemas, crea roces, crea discrepancias, ¿no? Y todos hacemos cosas que no están bien. Y es bueno que les eduquemos a reconocer los errores, que se equivocan, que dicen cosas que no deberían decir, etcétera, y a pedir perdón, ¿no? A saber disculparse, ¿no? Educar en el reconocimiento de las necesidades propias y saber pedir ayuda. Necesito aprender un nuevo modo de gestionar el tiempo y trabajar en la organización. Organizar el tiempo. Había todo el tiempo del día en casa, ¿no? ¿Qué hago yo con ese tiempo, ¿no? Reconocer la cantidad de personas buenas y generosas y solidarias. Aplausos de las 8 de la tarde a los sanitarios, voluntariado con personas mayores. Leía que hay una asociación que se llama de Grandes Amigos, cuya misión es prevenir, detectar y abordar el fenómeno de la soledad. 23.000 personas viven solas en Zamora. 23.000 personas. Sobre una población, 70.000. Y veía en un reportaje cómo esta gente, por ejemplo, a los mercados, y les piden a los mercaderes, a los que venden allí cosas, que se fijen en la gente, porque a lo mejor tienen clientes fijos y que les alerten. Pues esta señora está sola, esta señora no tiene quien la acompañe, esta señora está muy triste. Y estos amigos, Asociación de Grandes Amigos, se comprometen a echarles una mano, ¿no? Otra cosa que ha hecho la pandemia es tomar conciencia y educar en la conciencia de la muerte como compañera de la vida. Es decir, no para decir, pues, meter el miedo en el cuerpo, ¿no?, sino para decir, la vida es lo que es y por lo tanto lo que tenemos hay que disfrutarlo, ¿no? Recuperar espacios y gestos para la amistad, lo importante que es la amistad, los espacios para la ternura, la importancia de vernos físicamente, de tocarnos, de abrazarnos, de besarnos,
que ya no lo podemos hacer por miedo al contagio. Ahora, ya con la vacuna, pues mis hermanos somos 5, estamos vacunados 3. Y los 2 que quedan, pues ya han puesto en el WhatsApp que se van a vacunar el viernes. Y ya poníamos, a ver si este verano ya nos podemos abrazar, ya nos podemos besar. Pues sí, tenemos ganas ya de abrazarnos y besarnos, ¿no? Reconocer y darnos cuenta de lo importante que son los otros en nuestra vida. El poder, como os decía antes, pues verlos, tocarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocer los propios talentos y ponerlos al bien común, la autoestima. Educación en la esperanza, el buen humor, en saber ver las cosas positivas. A pesar de lo negativo, ver las cosas positivas. Aprender a convivir con la incertidumbre. La segunda vez que cito la palabra célebre de la resiliencia, ¿no? Reconocer y nombrar nuestras emociones. Ser capaz, estoy triste, estoy cabreado, estoy hundido, estoy alegre, estoy contento. Reconocerlas, ¿no? Como una manera de poder manejarlas, como una manera de poder gestionarlas, ¿no? Reconocer un problema y hablar de ello ahorra mucho sufrimiento a quien lo padece y a los que le rodean. Es decir, tener personas con buenos oídos para escuchar, ¿no? Me viene a la mente ahora, yo he estado en 2 ocasiones en Cuba y la primera vez que fui, recuerdo que pregunté, ¿y qué tengo que hacer? Aparte de dar charlas que me habían dicho, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, escuchar. El cubano no puede hablar, según qué cosas no las pueda decir. Y están hablando contigo y están mirando para los lados a ver quién se acerca, quién no se acerca, ¿no? Escuchar. Si tenéis la suerte de tener gente que escuche, pues no la perdáis, ¿eh? Que vale un dineral. Y si sois personas que tenéis, que Dios os ha dado esa capacidad de escuchar, que no la perdáis tampoco, ¿no? Porque hay gente muy necesitada, ¿no? Actividades que se pueden hacer ahora en el hogar y que, bueno, se han descubierto, ¿no? Hay mucha gente que ha descubierto la comida, se han hecho unos chefs auténticos en todo este tiempo, ¿no? La jardinería, manualidades, juegos de mesa, todas esas cosas, el ir descubriendo nuevas cosas ayudan a, pues, superar la cosa, ¿no? La cuarentena es un buen momento para aprender algo nuevo o realizar actividades, ¿no? No sé si a vosotros os habrá tocado, aquí a los profesores que tenemos 2, a uno le tocó 2 veces cuarentena de 10 días porque había dado clase en una clase donde había habido chicos infectados, ¿no? Pues cómo él tuvo que apañárselas para hacer nuevas cosas. En fin, son algunas de las cosas, podrían citar muchas más y no quiero cansado. Yo creo que está bien, ¿no? Entonces, si hay alguna cosa que queráis preguntar, añadir, etcétera, pues muy bien, encantado de que me hayáis podido escuchar y para mí de estar contento porque he superado el reto, no sé con qué nota me es igual, el reto de hacer esta charla telemática. Si queréis hacer alguna pregunta. No. No, nadie se anima. Pues nada, muchas gracias por vuestra escucha y hasta otra. Aquí estamos. Hasta septiembre, aquí estamos en Zamora. Después, donde la Divina Providencia nos envíe.